Bueno, hoy vamos a ver lo que son los logaritmos. Ustedes ya copiaron la teoría que les llegó en el PDF y ustedes tenían en la teoría, ¿sí?, la explicación que les decía que es el exponente x al que hay que elevar una base b para obtener un determinado número a que se llama logaritmo de ese número en esa base. Y después tenían esto: b elevado a la x es igual a... Ustedes tenían todas estas letras. X es igual al logaritmo. Bien, ustedes tienen todo esto, ¿sí? Y después tienen aclaraciones. Entonces, en definitiva, un logaritmo, si nosotros lo vemos, ¿sí?, es la posición de esta x. Eso, ¿sí?, es lo que nosotros vamos a buscar todo el tiempo. Fíjense, la posición que tiene esa x justamente es un exponente. Un logaritmo va a ser otra forma de escribir justamente una potenciación, ¿sí? Ahora, vamos a empezar primero por esta parte de acá, ¿sí?, específicamente por esto. Esta b es lo que se llama base y esta a es lo que se llama argumento. Entonces, es el logaritmo en base b de a, o del argumento a, que vale x, ¿sí? Esto se lee si y solo si, o sea que va a pasar si y solo si. Nosotros hacemos b elevado a la x y nos da a. Todo esto, sí, que es bastante confuso, es lo que llamamos la definición de logaritmo. Es lo que yo le llamo la vueltita o la vuelta, ¿sí? Es b elevado a la x y me da a. ¿Qué es lo que está escrito acá? ¿Sí? B elevado a la x me da a. O sea que yo voy a elevar mi base a este resultado y me va a dar el valor de a. Puntualmente tenemos restricciones con respecto a b y con respecto a a, que también lo tienen aclarado ahí en la fotocopia. Me dice que tanto a como b pueden ser valores, pueden ser números reales, o sea cualquiera. Ya vimos en intervalos cuáles eran los valores reales, o sea cualquiera de mi recta real, salvo las raíces, volvemos a recordar por las dudas, las raíces de índice par y radicando negativo. Estos valores no van a ser números reales. El resto, el que yo quiera, decimal, fracción, raíces, raíz de 3, raíz cúbica de 8, cualquiera va a ser un número real. Pero, ¿sí?, la restricción es que b debe ser positivo, ¿sí? O sea, la base tiene que ser positivo. No puede valer 0 porque es un positivo estricto, ¿sí? Y además no puede valer 1. O sea que puede valer de 2 en adelante, ¿sí? Ojo, no puede valer 1, ¿sí? Puntualmente no el valor 1. Tiene que ser mayor que 0. Puede ser una fracción, ¿sí? Acá me estoy equivocando. Puede ser una fracción, puede ser un medio, puede ser un cuarto, ¿está? Pero no el valor 1 específicamente, ¿está? Y con respecto a mi argumento, a, también se aclara que debe ser positivo sí o sí. O sea, no puede ser 0. Tiene que ser mayor que 0. O sea, que 0 no lo puede incluir. Y esta b, ¿sí?, esta base tampoco puede ser mayor que 0. No puede ser 0, perdón, específicamente. Mayor que 0 sí o sí. Bueno, entonces ahora que ya hicimos todas las aclaraciones, ¿sí?, esta es la definición del logaritmo. La base positiva sí o sí. El argumento positivo y distinto de 1. Vamos a darle valores, ¿está? Entonces, si yo quisiera calcular el logaritmo en base 5, por ejemplo, de 25, significa que yo tengo que encontrar el exponente que le tengo que poner al 5 para que a mí me dé 25, ¿sí? En definitiva, ¿sí?, vamos a suponer que yo acá le pongo esta x, ¿sí?, es esto. Es
Recordemos que esta X significa exponente, ¿sí? Y la definición a mí me está pidiendo esto, o sea, ¿qué número, qué exponente le pongo yo al 5 para que a mí me dé 25? O sea, ¿qué exponente le pongo yo a ese 5 para que a mí me dé como resultado 25? El resultado, ¿sí? Ese exponente es que vale 2, porque 5 al cuadrado me da 25. Entonces, el resultado de este logaritmo se escribe de esta manera. Logaritmo en base 5 de 25 es igual a 2. Hay que recordar que lo que uno busca es un exponente. Instintivamente la cabeza que dice 5 por 5. Entonces uno trata de poner un 5 acá. Pero hay que recordar que no es 5 elevado a la quinta, ¿sí? Yo busco el número al que tengo que elevar este 5 para que a mí me dé el que tengo acá. ¿Está? Ese resultado es un 2. Entonces, 5 elevado al cuadrado me da 25. La verificación es esta, ¿sí? Es hacer justamente la vueltita que tengo por definición. 5 elevado al cuadrado me da 25. Cuando un logaritmo no tiene escrita la base, vieron que en matemáticas hay muchas cosas que no se escriben, pero que nosotros sabemos cuánto valen. Cuando no está escrita la base, ¿sí? Es porque tiene base 10. Las calculadoras trabajan con esta base, ¿sí? Las calculadoras del celular, y de hecho las vamos a utilizar mucho a las calculadoras. Entonces, no tengo escrita la base, es un 10. El logaritmo en base 10 de este logaritmo consiste en que yo cuente la cantidad de ceros que tiene el número. En este caso tiene 4 ceros, el resultado es 4, que es la cantidad de ceros. Si quisiera saber el resultado, puedo hacerlo con la calculadora. Yo sé que es 10, ¿sí? Y tengo que encontrar el exponente. En las calculadoras y en las calculadoras del celular, ustedes tienen dos teclas, ¿sí? Mi calculadora, por ejemplo, tiene este piquito, ¿sí? Y en las calculadoras de ustedes habíamos visto que algunos tienen esta tecla. Las dos teclas significan lo mismo, ¿sí? Sirven para elevar o potenciar. Estas teclas nos van a servir justamente para poder elevar sin necesidad de tener que hacer 2 por 2 por 2 por 2. Si tenemos que hacer 2 elevado a la 20, lo podemos hacer con estas teclas mucho más fácil que multiplicar 20 veces ese número que nosotros queremos elevar. Entonces, si nosotros queremos hacer 10 elevado a la cuarta justamente para saber si el resultado es el correcto, hacemos 10, apretamos la tecla 4, que es el exponente que pensamos que es la respuesta, apretamos el igual y nos aparece este valor, ¿sí? Para quienes tienen esta tecla en vez de esta, aprietan este piquito, 4, que es el valor que piensan, ¿sí? 10 la tecla, 4, y les aparece el valor. De esa manera ustedes pueden elevar, potenciar a exponentes más grandes sin necesidad de hacer un montón de cuentas en el medio. Ahora, verán que la base en este caso es entera, y a mí ahora lo que me varía es justamente el argumento. El argumento es una fracción, ¿sí? Entonces, cuando los argumentos son fracciones o decimales, yo ya sé que mi exponente va a ser un número negativo, ¿sí? ¿Por qué? Porque yo tengo 2, que es mi número entero, y tengo que obtener una fracción. Este 2, ¿sí? Tiene un 1 debajo. Entonces, yo lo que puedo ver es que el 1 simplemente lo que hace es cambiar de posición, o sea que el 1 está invertido en orden. Y que este 2, ¿sí? Y este 8 son potencias uno del otro. Entonces, como están invertidos, algo que se invierte significa que solamente pudo haber venido de un exponente que era negativo. Y como justamente estamos trabajando con exponentes, yo ya sé de movida entonces que mi exponente va a ser menos. Lo siguiente de lo que me voy a ocupar es qué exponente le voy a poner al 2 para que a mí
me dé un 8. Es un 3. Y de esa manera yo ya tengo la respuesta del logaritmo, ¿sí? Entonces, si me puede pasar lo mismo, ¿sí? Tanto en la base como en el argumento. Sea donde sea que yo tenga un entero, ¿sí? Si la base es entera y el argumento es una fracción o un decimal, me va a pasar que el exponente va a ser negativo. Si la base es la fracción y el argumento es el número entero, me va a pasar exactamente lo mismo. Tiene que ser 1 y 1, ¿sí? Uno debe ser entero y el otro debe ser o decimal o fracción. En ese caso, yo ya sé entonces que el exponente es negativo. Luego me voy a ocupar de ver qué exponente llevaba entonces esa base para que me dé justamente el argumento, ¿sí? Que es al que tengo que llegar. Por ejemplo, en este logaritmo, ¿sí? Recordemos que tengo una base 10 que no está escrita, tengo una base entera y tengo un argumento que es un número decimal. Entonces dijimos que yo voy a tener un exponente que es negativo. Bien, lo que voy a hacer es justamente buscar ahora el exponente, ¿sí? Para poder elevar este 10 y que me dé justamente este número decimal. Voy a contar la cantidad de cifras decimales que tengo en este número. Tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6. Así que el exponente es menos 6. De esa manera, ¿sí? Yo puedo elevar 10 a la menos 6 para que me dé el 0,0000001. La forma de verificarlo es apretar en la calculadora 10 elevado a la menos 6, el igual, y me va a devolver este valor. Bien, ¿qué ocurre, por ejemplo, si ahora yo me encuentro dentro del argumento ahora con un valor que es una raíz? Bien, lo primero que tengo que mirar es la base, ¿sí? Y el número que está dentro de la raíz serían el mismo, ¿sí? En lo que están variando justamente es en la raíz. Entonces, por la definición de logaritmo, yo sé que, bueno, acá va a tener una x, esa x va a ser el exponente. Yo sé que es este número elevado a este y me tiene que dar este. Entonces, yo sé que a este 2 le voy a tener que poner un número que no sé cuál es para que a mí me dé raíz de 2. Por definición de logaritmo, yo sé que tengo que buscar un exponente. Entonces, no tengo que perder de vista eso, que es un exponente lo que estoy buscando. Por lo tanto, ¿sí? Acá no, pero acá yo tengo que trabajar justamente con esta raíz para poder obtener un exponente. Nosotros sabemos que hay distintos tipos de exponentes. Hay exponentes que son naturales, exponente 0, hemos visto exponente 0, exponente 1, exponente 3, exponente 20, ¿sí? Hemos visto los exponentes negativos, que son los que justamente me invierten el orden de la fracción, y también existen los exponentes fraccionarios. Los exponentes fraccionarios específicamente se estudian en cuarto cuando se trabaja con el campo de los números irracionales, ¿sí? En este caso, ¿sí? Una raíz consta justamente de partes. Tal como dijimos hoy, hay muchas cosas que en matemática no se escriben, pero sabemos que están. Bueno, acá hay otras también. Este 2 tiene un exponente que no está escrito y es un 1. Y esta raíz cuadrada, ¿sí? Tiene un índice que no está escrito. Es un 2. Bueno, este exponente y este índice lo vamos a escribir ahora a través de un exponente. Entonces, cada vez que tengamos una raíz, lo vamos a escribir en forma de exponente fraccionario. O sea que vamos a escribir una raíz. El índice, ¿sí? El que me decía si era raíz cuadrada, raíz cúbica, cuarta, quinta, ese es el que va abajo. Y el exponente que tenía el número que está dentro de la raíz es el que va a ir arriba. Entonces,
decir raíz cuadrada de 2 es lo mismo que decir 2 elevado a la 1 media. Por lo tanto, ¿sí?, el exponente que yo estoy buscando, ahora en vez de poner una X le voy a poner un cuadradito, el exponente que yo estoy buscando para este 2, ¿sí?, para que sea igual que 2 elevado a la 1 medio, es simplemente 1 medio, para que sean exactamente iguales. Por lo tanto, la respuesta de esto es logaritmo en base 2 de raíz de 2 es igual a 1 medio. Bien, hoy cuando dimos la clase les dije que este ejercicio es de los que menos me habían gustado porque es de los que menos parte práctica tienen. Bien, es parecido y no al ejercicio anterior. ¿Por qué? Yo tengo que buscar el exponente, ¿sí? Es parecido porque tiene sí una raíz, sí tengo que aplicar la definición, por supuesto, y buscar el exponente. Entonces, yo tengo que buscar el exponente que le pongo a raíz de 3 para que a mí me dé, ¿sí?, tengo que buscarlo, para que a mí me dé 9. Entonces, a este raíz de 3 yo ya sé que lo tengo que escribir como 3 elevado a la 1 medio. ¿Sí? Es raíz cuadrada, tal como hicimos el ejercicio anterior. Y esto es igual a 9. Bien, ahora, 3 y 9, ¿sí?, este 9 es múltiplo de 3, es potencia de 3, por lo tanto, ¿sí?, lo voy a escribir como 3 elevado al cuadrado. Yo no tengo que perder de vista, sí, voy a seguir de acá para acá, no tengo que perder de vista que a 3 elevado a 1 medio lo tengo que multiplicar o lo tengo que elevar, ¿sí?, me está faltando acá algo para que a mí me quede 3 elevado al cuadrado, ¿sí? Yo tengo que obtener este 2, que es este 9 de acá. Entonces, yo tengo que multiplicar un número, ¿sí?, por 1 medio y lograr que me dé 2. Hoy cuando les pregunté lo sacaron fácil y lo primero que hicieron fue decirme que era 4, ¿sí? Con lo cual a mí me sorprendió y me pareció bárbaro que lo dijeran así tan simple. Y es cierto, porque si yo hago 1 medio, ¿sí?, les había dicho que cuando teníamos exponente de otro exponente, porque yo tengo que multiplicarlos, exponente de otro exponente, se van a multiplicar. Y si yo necesito obtener un 2, ¿sí?, tenía que buscar justamente la forma de que me diera la simplificación un 2 en esta multiplicación. Así que hacía multiplico derecho, 4 por 1, 4. Esto tiene un 1 debajo, 2 por 1, 2. 4 sobre 2 me da 2. Por lo tanto, este 4 es la respuesta que estaba buscando, ¿sí? Con este obtengo el 2, que es el 2 que estoy buscando para que a mí me dé un 9. Por lo tanto, el logaritmo en base raíz de 3 de 9 es igual a 4. No son de los ejercicios que vamos a trabajar asiduamente, ¿sí? Es un ejercicio más del trabajo práctico, no es de los que más me gusta, tal como les dije, pero bueno, para practicar, digamos, y para ver si habían entendido el concepto del exponente fraccionario y demás, no está mal. No, vuelvo a repetir, no es de los que más me gustan, pero hoy cuando lo hicimos en clase, la verdad que lo resolvieron bien. Bien, en el ejercicio H tenemos que resolver el logaritmo en base 2 de menos 4. ¿Sí? En un principio me respondieron que daba negativo. ¿Sí? ¿Por qué? Por este menos de acá. Pero olvidaron que este menos, ¿sí?, es para un exponente. Y solamente yo voy a tener un menos acá siempre y cuando tenga un entero y una fracción o un decimal. ¿Sí? Y acá no me está pasando esto. Sí, después corrigieron el concepto y lo que me dijeron es que no se podía resolver. Y es cierto, yo no puedo resolver porque se acuerdan que en un principio teníamos la restricción de que ni este tenía que ser positivo y este también tiene que ser positivo sí o sí.
Si son negativos alguno de los dos, no se puede resolver. ¿Por qué? Por la definición del logaritmo, ¿sí? La condición esencial que está puesta desde un principio es que A y B sean mayores que 0, ¿sí? Ya desde de movida está dada esa condición. De hecho, si ustedes llegaran a olvidarse de esa condición, lo resuelven con la calculadora, les va a dar error. Entonces, ¿cómo se escribe en este caso que no se puede? Se pone, no se puede resolver, o lo tienen que escribir en palabras, ¿sí? No se puede resolver un logaritmo negativo. Logaritmo, obviamente lo vamos a ir acortando todo el tiempo a log. Un logaritmo, si quieren le ponen negativo y si quieren directamente el signo negativo. ¿Está? Lo mismo pasa como en el ejercicio y. En el ejercicio y tenemos el logaritmo en base 3 de 0. ¿Qué me pasó acá en el argumento? Tengo 0, ¿sí? Y acá yo sabía que la condición es que fuera positivo y que fuera mayor que 0, mayor estricto, no que fuera mayor o igual, por lo tanto no puede valer 0. Entonces, la explicación acá es que no se puede resolver un logaritmo, no se puede resolver el logaritmo de 0, ¿sí? No se puede, pone la misma, no se puede resolver el logaritmo de 0, pero lo tienen que escribir, ¿sí? Todo en palabras y se justifica por qué no se puede resolver. Si les dije también ejercicio F, ¿sí? No lo van a resolver, lo vamos a resolver la clase que viene, del punto 1, 1F, lo vamos a hacer la clase que viene cuando explique cambio de base. Lo mismo del punto 2, no van a resolver ejercicio H, ejercicio I y ejercicio J. Estos los van a resolver la clase que viene conmigo. Después, los ejercicios que sí van a resolver son todos los del punto 1 salvo el F, todos los del punto 2 salvo H, I y J, y del punto 3 van a resolver todos los ejercicios también. Bien, y con respecto al punto 3, ¿sí? Que lo tienen que resolver, lo último que les dije fue, tenemos dos tipos de logaritmos, no me explayé demasiado tampoco, lo voy a explicar la clase que viene. Tenemos el logaritmo decimal, que en la calculadora lo encuentran con log, calculadora del celular, ¿sí? Y el logaritmo natural, que es ln, que también lo encuentran en la calculadora del celular. Estas dos son teclas, ¿sí? Por eso están dibujadas con cuadraditos, lo tienen también en la fotocopia. No es una I y una N, muchas veces lo dibujan así como una I y una N, pero es ln y log. Y son dos teclas que nos permiten calcular logaritmos, ¿sí? El punto 3 lo van a resolver simplemente porque es calcular 4 logaritmos decimales con la calculadora y 4 logaritmos naturales con la calculadora, ¿sí? Y esos hasta ahí van a llegar, ¿sí? Van a resolver punto 1, punto 2 y punto 3 para el viernes que viene. Y la clase que viene vamos a empezar justamente corrigiendo esos 3 puntos y explicando a partir del logaritmo decimal y natural en adelante. ¿Está? Simplemente es para que resuelvan eso. Resuelvan con todos los decimales. Fíjense que se les pide que redondeen a los milésimos. Simplemente copien a los tres decimales que tengan. A ver, yo tengo por acá mi calculadora. Por ejemplo, si se les pide el logaritmo de 9,8, ¿sí? Otra de las cosas, cuando ustedes aprieten log o logaritmo natural, ¿sí? Ustedes van a apretar log y se va a abrir un paréntesis. Ustedes van a poner el valor 9,8, que es el primero, cierran paréntesis y aprietan el igual. Si ustedes no aprietan el igual y no cierran el paréntesis, ya la calculadora del celular les va a dar el resultado de todos modos, ¿sí? Esto me va a dar 0,991
2, 2. Bien, la consigna es que ustedes redondeen a los milésimos, o sea, que redondeen al tercer decimal. Estos son los décimos, centésimos, milésimos, ¿sí? El redondeo consiste en que ustedes se fijen hasta el tercer número, ¿sí? Si la cifra del cuarto número es de 0 a 4, ¿sí? De 0 a 4, entonces me queda 0,991, ¿sí? Como es un 2, a mí el resultado me queda 0,991. En cambio, si el decimal siguiente, o sea, el cuarto decimal, fuera de 5 a 9, cualquiera de esos valores, entonces yo a le tendría que sumar un 1, ¿sí? Si yo acá tuviera un 6, por ejemplo, entonces le tendría que sumar 1 y el resultado hubiera sido 0,992. ¿Está? Entonces, eso es lo que se pide y eso es el redondeo a los milésimos, ¿sí? Que ustedes corten, ¿sí? Entonces, estos son los décimos, centésimos y milésimos. Ustedes cortan en esas tres cifras y se fijan el cuarto decimal, ¿sí? Si el cuarto decimal es un número que está entre 0 y 4, quedan esos tres números que ustedes vieron. Y todos los números para atrás se olvidan que están, los tachan. ¿Está? Ahora, si el cuarto decimal, no me importa los de atrás, siempre me va a importar el cuarto decimal. Si el cuarto decimal es un número que es un 5, 6, 7, 8 o 9, entonces le voy a sumar 1 a este último, ¿sí? Entonces, ¿qué me hubiera quedado? 0,992. ¿Está? Eso es lo que se pide que redondeen. Si ven que les cuesta, lo vemos la semana que viene. En este caso, ¿sí? El redondeo del logaritmo de 9,8 es 0,991. ¿Por qué? Porque el cuarto decimal es un número 2 y como es de 0 a 9, significa que el número queda igual, ¿sí? Y si era de 5 a 9, le sumaba 1 al tercer decimal. ¿Está? Ahí está. Entonces, si lo entendieron, bien. Y si no, quédense con los tres primeros decimales, ¿sí? Copien el cuarto decimal y el viernes que viene hacemos este redondeo.